Buenas, buenas. Bueno, siguiendo con las crónicas del fútbol americano en Saltillo, 1947-2017. Aquí tenemos el tomo 2. El tomo 2 abarca de que es del 81 al 97. Ya saben que su autor es el licenciado Víctor Manuel Pérez Ocampo. Y esta edición es el tomo 2. Vamos a ver aquí qué... vamos a ver aquí dónde se dice impreso en México, fase 4, su plataforma en impresión digitales, Boulevard B. Carranza, Colonia República, Poniente, Saltillo, Coahuila, México. Este fue impreso aquí en Saltillo, Coahuila. Fútbol americano. Aquí está, crónica del fútbol americano en Saltillo, 47-2017, tomo 2, 81-97. Licenciado Víctor Manuel Pérez Ocampo, diseño de portada y páginas de color en interiores. Licenciado en Artes Plásticas, Tadeo Martínez García. Dice, lo imposible es lo que nadie puede hacer, hasta que alguien lo hace. Se necesita una cabeza fría para ganar un juego caliente. Dice, ningún coach ganó nunca un juego por lo que sabe, sino por lo que sus jugadores aprendieron. Exactamente. Aquí está el índice. Viene la semblanza, 81 al 90, o sea, 9 años. Crónicas por año del 81 al 90, fotografías de la época, semblanza 91-2000, crónica por año del 91 al 97, fotografías de la época, personajes de la época, licenciado Carlos Ayala Espinosa, ingeniero Adán Rivera Leal, doctor Luis Morales Benavides, ingeniero Cayetano Garza Garza, licenciado Tadeo Carrizales Isaac y licenciado Francisco Segura Salazar. Los estadios participantes: Estadio Municipal Saltillo, Estadio TEC Saltillo Carlos Rondal Sanders, Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva, Estadio Juan Antonio Jackie Heredia, Estadio Ateneo Fuente Juan Lobato Sánchez, Estadio UAC Jorge Castro Medina, Estadio ITSM Saltillo, Estadio Joe Montana Biblioparque y Estadio Francisco Tobías Mabú. Y la AFAFIS, los dinosaurios de Saltillo, todos los campeones y más allá de Saltillo. Y aquí están los personajes. Es importante ver aquí los personajes pues que están relacionados con el fútbol americano. Tenemos primeramente a Carlos Zambrano, que es comentarista de televisión de la UNAM. Dice, es un legado a la historia del fútbol americano de México. No he visto en el país un libro que contenga tanta información y sobre todo con un hombre de una pluma como la de Víctor Manuel. Bueno, estos venían aquí. Dice Manuel Vázquez Córdoba, es la difusión de una parte de la patria chica donde se ha hecho un gran esfuerzo. Aquí tenemos a doctor Juan Salazar González, es el fundador de los daneses del Ateneo Fuente, primer capitán y autor de la porra ateneísta en 1950. Aquí está el licenciado Sergio Paz, presidente del recinto del Salón de la Fama de México. Aquí tenemos a ingeniero Raúl Valverde, profesor Alejandro Morales, licenciado José Guzmán Vera, ingeniero Javier Acevedo Zamudio. Bueno, esos son los mismos personajes que vienen en el tomo 1. Aquí están los daneses del Ateneo Fuente, 81-90.
Vamos a ver qué nos dice aquí. La década de los años 80, 81 al 90. Guerra civil. Bueno, pues este es 82, toda la historia del 82. Los daneses, jaguares, los castores de ingeniería en el 83 aparecen. Es un libro muy interesante. Se suspende el tono regular. Bueno, pues aquí viene toda la crónica por día, 86. Vamos a ver aquí algunas fotografías. Bueno, ahorita vamos a fotografías. 89. Sistemas de campeonatos. Lobos, categorías intermedia. Epidemia de hepatitis, deja a los lobos fuera. Universo Antonio Narro. Aquí vienen las fotos de algunos jugadores. Buitres campeón 81, Liga Mayor, ONEFA Norte. El clásico estudiantil saltillense de fútbol americano, Vaqueros contra Buitres. No más. No, todas están estas. Víctor Pérez Ocampo. Fiesta de campeones Buitres. Daneses del Ateneo Fuente. Burros Pardos del 81, categoría intermedia. Todos protagonistas. Químicas intermedia. Burros Pardos. Tigres. Pues está muy interesante, digamos, lleno de fotografías. Buitres. Sí, rápidamente viendo todos los 80, todo lo que trae el libro. Daneses campeones, vence a la Prepa de Monterrey. Fíjense nomás. Buitres intermedia novatos. Estos son los daneses. Aquí está el rector de la UAC, José María Frausto Siller, de los años 90. ...89... daneses. Viene aquí viene toda la historia. Los grandes intentos, guardia. Licenciado Carlos Villarreal Zamora, titular. Amigo Carlos Villarreal Zamora. Fotos de los jugadores. No, está muy interesante. Lobos. Leyes. Personajes. Cayetano Garza, ingeniero Adán Rivera Leal, licenciado Carlos Manuel Ayala Espinosa, doctor Luis Morales Benavides, licenciado Tadeo Carrizales, Isaac, licenciado Francisco Javier Segura Salazar. Los estadios, aquí están todos los estadios participantes, aquí están unas fotografías de ellos. La AFIS, lo que es la Liga AFAIS, Club Águilas Moradas, los niños, los dinosaurios Saltillo, la gran aventura inicia,
Los Dinos, Rival, y Más allá de Saltillo. Más allá de Saltillo. Aquí hay unos muy interesantes. Y aquí termina nuestro libro, que nos ponemos una idea. Tenemos alrededor de, no viene la página, 181, son 100, casi 200, bueno, 181 de Saltillo para 180, como 185 páginas. Estos libros, muy bien. Bueno, pues es el tomo número 2. Y nomás para verlo aquí tenemos el número 3. Ese sería el número 3, que ya es más reciente, del 98 al 2017. Igual está para verse detenidamente. Este libro es una gran obra de arte, una recopilación, ¿sí? Y pues a mí nada más me queda, en el número 1 hay unas anécdotas que me gustaría leerlas porque son unas, aquí están, son interesantes. Las estaba leyendo y sí conviene saber, aunque nos lleve un poquito de tiempo. Dice las anécdotas, dice, ya para cerrar con esta trilogía de 3 libros que son una obra de arte, una recopilación fantástica. Dice, hay de aquel que haya ganado todas, porque entonces su vida no habrá gozado de la anécdota. Esa pequeña historia que puede pasar por el asombro, el ridículo o el chispeante. Comentario exacto y oportuno como el jersey que mejoró, pues de usarlo un burro, ahora lo usaba un caballo. Vamos a ver qué nos dicen las anécdotas. Dice, la primera anecdotario dice, el reguero de buitres. Dice, sucedió en los primeros años del fútbol en la Narro, concretamente en el año de 1952. Los jugadores viajaban a sus compromisos deportivos de pie o sentados en un camión de redilas. Así que en una ocasión en que el camión no contaba con las redilas, o sea, las tablas de protección en la caja del camión, los jugadores se aventuraron a subirse todos bien agarraditos para ir a la ciudad a un encuentro que sostendrían en el Estadio Saltillo. Durante el trayecto, el camión entró con velocidad a la llamada Curva del Álamo y se volteó, provocando que varios de los jugadores que iban sentados en la plataforma salieran volando, provocando un auténtico reguero de buitres. Y así, todos golpeados, raspados y hasta descalabrados, se echaron a correr rumbo al estadio para llegar a tiempo a su compromiso deportivo. Es el más. El reguero de buitres. Quedó ciego. Dice, durante uno de los partidos que se celebraban en la ciudad de Monterrey, durante la década de los años 50, el equipo juvenil ateneísta se medía a un conjunto neolonés. El campo estaba hecho un auténtico potrero, con lodazal, agua por todos lados y plastas de pasto que se desprendían y pegaban en todo el cuerpo. La lluvia había hecho estragos en el emparrillado. Dice, y así estaban jugando ambos planteles, cuando uno de los muchachos del Ateneo cayó de boca sobre uno de los charcos más pronunciados. Ni las manitas metió, diría don Fernando Villaseñor. Al levantarse, el muchacho gritaba desesperado, no veo, no veo, casi al punto del llanto. Nos acercamos y le quitamos a manotazos en la cara y el casco, la enorme plasta de zacate y lodo que le cubría el rostro, diciéndole
que ya dejara de llorar. Revelar o relevar. Dice, el coach de un conocido equipo universitario observaba cómo su equipo estaba siendo superado, así que pensó en un cambio de jugador y gritó el apodo de uno de los muchachos para que éste se acercara hasta él. Gardenia, Gardenia. Llegó la Gardenia, todavía colocándose el casco y abrochándose el barbiquejo, y se puso a un lado del coach. Aquí estoy, coach. El entrenador le dice entonces, sin voltear a verlo, revélate. El jugador se quedó con la cara de interrogación. ¿Qué? El coach entonces voltea y le dice con un tono más fuerte, que te reveles. La Gardenia flexionó sus rodillas y se puso en posición de 4 de águila y comenzó a gritar eufórico. Sí, coach. ¡Ah! Hasta se golpeaba con los puños cerrados las hombreras. Ahora el coach era el sorprendido y le preguntó ya molesto, ¿qué estás haciendo? La Gardenia, sin perder la posición de 4 de águila, sin dejar de gruñir y gritar, dice, aquí, coach, grrr, revelándome, grrr. El coach, enojado, lo tomó de las hombreras y casi lo aventó al campo. Que te cambies, güey, que te releves. Uy, pues, ¿quién le entiende? Se le escuchó decir a la Gardenia rumbo al centro del campo. La anécdota del abuelo. Dice, en virtud de la exhibida que podría sufrir un buen amigo que asistió a un interesante juego de fútbol americano en Monterrey, solo lo citaremos como fue nombrado y aclamado por el respetable y culto público de la Sultana del Norte, el abuelo. Resulta que se inauguraba una temporada de la ONEFA durante la década de los años 90, con el juego Tigres de la Autónoma de Nuevo León contra las Águilas Blancas del IPN, Instituto Politécnico Nacional, en el Estadio Grande de Ciudad Universitaria. Las autoridades felinas llevaron para entretener a los aficionados nada menos que a las porristas de los Petroleros de Houston. Estas chicas, bellísimas todas, formaron 2 grupos y en cada esquina del campo de los Tigres se pusieron a realizar sus rutinas. Obvio es decir que hasta allá se abalanzaban sobre la malla ciclónica los aficionados felinos, la mayoría estudiantes de preparatoria y facultades, quienes lanzaban todo tipo de piropos verdes, colorados y blancos, en inglés, español y Span English, y agitaban la malla como queriendo desaparecerla. Como traía acreditaciones, pude pasar al terreno de juego en compañía de mi veterano amigo que ya peinaba canas y que fascinaba y veía a las voluptuosas porristas. No se aguantó y me dijo que si le tomaba una fotografía junto a una de ellas. Le pedimos a una porrista que si podía posar con mi amigo y encantado se acercó a abrazarlo, lo que de inmediato levantó la gritería en esa zona del estadio. Pero como tardaba en disparar la cámara, se acercó otra porrista y se puso al otro lado de mi amigo, y entre ambas lo abrazaron. Él por su parte la sujetaba a cada una por la cintura, y los mozalbetes comenzaron a gritar a todo pulmón, ¡abuelo, abuelo, abuelo!, reconociendo en ello la capacidad del veterano para ligar gringas. Yo por mi parte no podía hacer disparar la cámara. Mi amigo ya estaba nervioso, pues ahora no era toda la tribuna la que gritaba a coro, ¡abuelo, abuelo! La atención de todos los presentes en el estadio se centró
en ese momento en él. Incluso los jugadores y entrenadores de los Tigres miraban a la esquina del campo. Finalmente se disparó la cámara y cuando soltó a las bellezas que lo despidieron con un beso, el público aplaudió. Se acercó nervioso y a toda velocidad mi amigo para escapar de la tensión, y en eso se tropieza con un cable y se va de pura boca. En ese momento comenzó a gritar toda la tribuna: ¡Abuelo, pendejo! ¡Abuelo, pendejo! ¡Abuelo, pendejo! Un día después platicamos las incidencias en su oficina, Hidalgo, Distrito Federal, Colonia República, cuando llegó el ingeniero Armando García Villarreal Manduco, que en paz descanse, a contarnos que había ido al partido de fútbol americano de los Tigres, que el juego no había estado bueno, pero que la noche se la había llevado un viejo que se pasó de cabrón, pero también de pendejo. Esas anécdotas. Un ritual que no se podía pasar por alto: la guacamaya. Dice: el ritual del fútbol americano y de los sábados para los jugadores de los años 50 y 60 iniciaba con el partido a las 15:15, que era la hora en la que arrancaban el juego en el Estadio Saltillo. Al término del encuentro, el festejo lo realizaba en la fuente de sodas llamada La Guacamaya, propiedad del señor Flores, ahí frente a la Alameda, en la esquina de Victoria. Cuando comenzaba a anochecer, los estudiantes se iban a dar un buen baño y arreglarse para asistir a los llamados bailes rojos, rojo y blanco, en el gimnasio de la Sociedad Manuel Acuña. Los muchachos vestían un llamativo suéter de color rojo y las muchachas en color blanco. Ya en la década de los 60, para los daneses, las fiestas se organizaban en la casa de los Martín Díaz. Ahí todos los jóvenes mostraban sus mejores pasos de rock and roll. La gran mayoría de los muchachos vivían todavía en los céntricos barrios Saltillo y se podían trasladar a pie y sin ningún problema de seguridad pública. En algunos casos podían ser conocidos por sus sobrenombres y ubicados por los barrios donde habitaban o realizaban sus cascaritas: los de la de Álvarez, los de Periquita, los del Topo Chico, los del Barrio Inglés, los de la del Salazar, los de la San Ildefonso, los de la Musquis, etc. Saltillo posiblemente tenía, cuando mucho, unos 70,000 habitantes. El problema era cuando los identificaban como los de la de Lerdo. 72. Se dice que en esa época que la zona de tolerancia se encontraba en dicha calle. Bueno. Acerca de Juan Lobato. Sobre Juan Lobato, el cronista de la ciudad, Armando Fuenzaguirre, escribió esto: para los que fuimos ateneístas en los años 50, Lobato fue un héroe. Para los que jugaban en su equipo, era un dios. Los catetos y las hipotenusas. Entre el anecdotario deportivo que hace referencia a Juan Lobato, se dice que durante la etapa que estudiaba para profesor de matemáticas en la Normal Superior, para indicar algunas trayectorias a sus jugadores, dibujaba sobre su estómago y pecho ante los muchachos imaginarias jugadas en las que señalaba con su dedo y decía: tú, hijo, corres en una trayectoria de cateto y tú en hipotenusa. Cuando se daba cuenta que eso no era la trayectoria, su mano hacía el movimiento de borrar un pizarrón sobre su camiseta. No, así no es. Volvamos a empezar. De sacerdote a deportista. Esta anécdota fue relatada por uno de los personajes
más veteranos de la actualidad, del deporte local. Se omiten nombres para no herir susceptibilidades y se ofrece una disculpa por aquellos cuya religión no les permita leer cosas bochornosas. Y como diría el maestro Catón, por favor, sáltense hasta donde dice béisbol. Los demás ahí les va. Ha habido en la historia del deporte saltillense algunos muchachos que fueron parte de los equipos deportivos y eran tremendos. Al paso de los años ingresaron algunos de ellos al seminario y se volvieron sacerdotes. La ventaja es que aprendieron a entender a los deportistas y a conocer el ambiente fiestero y muchachero. Cuando los jóvenes ya robaban a la novia o daban el paso que no debería haber dado, recurrían a esos sacerdotes amigos del grupo para que los orientara y terminaran casándolos. Eso les enseñó mucho de sentido común a esos representantes del Señor de la Tierra. Bueno, pues resulta que un día un joven fue a confesarse con uno de estos inolvidables sacerdotes y le dijo: Padre, acusóme de que tuve relaciones sexuales con mi novia. Muy sereno, el padrecito contestó ante la sorpresa del muchacho: ¿y cuántos le echaste? Óigame, padrecito, insistió el padre, ¿cuántos? El muchacho, muy apenado y casi murmurando, dijo: uno, padre, solo uno. ¿Y quién es tu novia? El muchacho, entre sorprendido y enojado, contesta: óigame, no, padre, eso sí que no. Pausado el padre le volvió a inquirir: ¿quién es, hijo? Sabiendo el joven que se trataba de una confesión, le dice al padre: fue fulanita, padre. Como la ciudad todavía era chica y todos se conocían, el sacerdote le contestó: uy, hijo, a esa yo de perdido le echaba 2. El muchacho salió corriendo como alma que lleva el diablo y fue a buscar a la máxima autoridad eclesiástica para acusar al padre de lo que le acaba de decir. Ya ante el ministro de Dios le contó el desaguisado: a ver, hijo, ¿me puedes repetir qué fue lo último que te dijo el padre?, preguntaba el alto prelado, con las manos unidas a su pecho como si fuera a rezar, que él por lo menos le echaba 2 a mi novia. Pues te mintió, hijo, le aseveró el padre. Ese no le echa 2, le echa hasta 5. La anécdota de Mingo. Durante la temporada de 1971 se dice que hubo un momento en el que al parecer los compañeros de grupo en el Ateneo del jugador, a quien apodaban Mingo, durante el juego, al ver que su compañero se encontraba calentando la banca, comenzaron a gritarle en ese pequeño grupo el nombre de su compañero: Mingo, 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 pidiendo que se le diera oportunidad para entrar al juego. Solo un momento después se extendió y un coro generalizado en la tribuna se mantenía atronadora de más de 2,000 gargantas en el Estadio Olímpico. Pedía así la inclusión del muchacho: Mingo, Mingo, Mingo. En el terreno de juego, el coach Castro se percató de la gritería en la tribuna y llamó enérgico, volteando a la banca: ¡Mingo! Todo el público gritó un ¡ah! Prolongado cuando observaron que en la banca se movía Mingo rumbo al coach Castro a toda velocidad
y abrochándose el barbiquejo de su casco. Sí, coach, dígame. Castro volvió su mirada al campo de juego y nada más hizo un ademán con la mano señalando a la tribuna. Ahí te hablan, te están gritando, a ver qué quieren. El coach Castro. Dame una B. Dice, a lo largo de la historia deportiva, en las tribunas, lo que siempre ha distinguido a los estudiantes, asistentes a los encuentros, es su entusiasmo para apoyar a sus compañeros y su creatividad. En los años 70, uno de los más grandes ambientadores era Luis Montañez, a quien apodaban el Tiolí. Generalmente toda la tribuna le cantaba y cantaba el mambo número 8, así que al escuchar él la numeración de dicho mambo, comenzaba a bailar frenéticamente en las tribunas del Olímpico. Otras veces era la música de un conjunto que encabezaba Larry Chon. Y bueno, entre las chusquedades que sin intención de cometer, pero con todas las ganas de apoyar a su equipo, realizaba algunos estudiantes. Aquella en la que un porrista de la Narro comenzó a pedir las letras para su equipo. Dame una B. Y la tribuna contestaba a coro B. Y ahí siguió, dame una U. Y la gente contestaba gritando lo que pedía el joven de la Narro. Dame una T. Aquí la gente del estadio se dio cuenta de que el muchacho se había comido una letra, pero él seguía con gran impulso. Dame una R. Y le contestaron R. Dame una E. Y finalmente dice, dame una S. Y luego pregunta a todo pulmón, ¿qué dice? La tribuna contesta entonces, Butres. Güey, otro más que se presentó con problemas ortográficos fue aquel que también pedía letras para arengar a los daneses. Dame una D. Y la tribuna gritaba D, dame una A. La respuesta era A. Siguió una N con la E, y cuando seguía la S, dice el muchacho, dame una C. Se apagaron las cuestiones, salvo algunos despistados, pero se escuchó otra respuesta, le gritaron, ¡ese güey! Así siguen las anécdotas. Trompo, Valero y Canica. Esta otra pudo haber surgido al arrebato y a la inmediatez de contestar vía agilidad mental, pero resultó una chusquedad que aún ahora algunos exdeportistas lo recuerdan, pues se dio en una tribuna en la que el aire y prácticamente de rima salían algunas porras. La más socorrida era la clásica de rifle, cañón y escopeta. A los lagartos se les respeta. Un seguidor de los zorrillos de Químicas no se quiso quedar atrás y gritó de manera impulsiva y a todo pulmón, Trompo, Valero y Canica. Trompo, Valero y Canica, arriba Ciencias Químicas, acentuando la segunda I para que no pueda rimar, pero descompone el todo. Quiere llorar, quiere llorar. También está aquella porra que reconoció la superioridad del enemigo. Estaban los seguidores de los castores en la tribuna y gustosos de provocar al rival gritaban a coro porque el juego ya estaba acabado y su equipo ya ganaba el partido. Quieren llorar, quieren llorar, quieren llorar, que por cierto se siente hasta el alma si uno es el que va perdiendo, porque si dan ganas de llorar, pero en eso sucede lo increíble,
y la interceptan un pase al mariscal de campo de los Castores y les anotan dándole vuelta al marcador. La porra de Castores comienza a gritar: queremos llorar, queremos llorar. Y así siguen otras anécdotas. Vamos a ver esta que dice que está muy interesante, de burro a caballo. Dice: el coach Jorge Castro, para quienes no lo conocieron, diremos que además de ser un hombre muy responsable con la tarea de entrenador, era un hombre de un carácter y un sentido del humor muy agudo, que siempre nos mantenía contentos a todos los que nos reuníamos con él frecuentemente. En una ocasión surgió un hecho anecdótico que se dio en el cuarto de equipo el día que se entregaban los uniformes de juego. Si bien no era una ceremonia especial, sí fue para muchas generaciones de rojiblancos un día muy singular, porque era una especie de reconocimiento a los mejores o a los veteranos, quienes pasaban en primer término y recogían el número que habrían de utilizar para la temporada. Bien, pues resulta que Jorge Martínez Cos, a quien apodábamos el Caballo, pasó entre los primeros a escoger el número con el que jugaría. Los jerseys estaban apilados y el coach Gilberto Espino los entregaba mientras el coach Castro, sentado en su escritorio, anotaba el nombre del jugador y el número que elegía. Cuando Jorge Cos estaba ante los jerseys, dice: el número 83. Espino se abocó a sacar el jersey mientras el coach Castro decía de su lugar: ¿cómo ha progresado ese número? Y el coach Espino le pregunta: ¿por qué, coach? Antes lo usaba un burro, apodo de uno de los jugadores que había usado dicho número, y ahora lo va a usar un caballo. Bueno, ahí están las anécdotas. Como les digo, es el tomo número 1. Aquí tenemos el tomo número 2 y tenemos el tomo número 3, lo que es una colección invaluable de toda la historia del fútbol americano de 1998 a 2017 por el licenciado Víctor Manuel Pérez Ocampo. Enhorabuena. Y pues aquí concluimos este pequeño homenaje que le hacemos a este autor y a estos libros, que son unos libros invaluables. Nos vemos la siguiente. Hasta luego.